Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. Un gusto de estar de nuevo con ustedes en Derecho a la Convención, este programa que analiza los alcances jurídicos legales de la Convención Constitucional y que semana a semana los ofrecemos acá en Pauta, en dos horarios, los viernes a las 5 de la tarde, por la señal 2 de streaming de Pauta, a través de pauta.cl, y los días sábados, a través de todas las señales de Radio Pauta en Santiago, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso y Temuco, para conversar con quienes son nuestros panelistas estables, invitados ya permanentes de la casa, la abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las universidades Andrés Bello y la Universidad Central. Marisol, Gabriel, como siempre, se los digo todos los sábados y todos los viernes, encantado de poder verlos, poder escucharlos y estar bien expectante del análisis que ustedes van a entregarnos en los temas que hemos ido preparando para esta conversación. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Ineludible, buenas tardes, ¿qué tal? ineludible, y no creo estar siendo infidente lo que conversábamos un poco, la expectativa que hay, porque quiero llevar un poco al tema inmediatamente. La expectativa que hay de cara a este domingo con una elección presidencial que nadie tiene muy claro qué va a pasar, probablemente ni siquiera los propios candidatos, los comandos, más allá que de declaraciones ciertamente triunfalistas, de que nos va a ir muy bien en cada uno de los candidatos, tanto Gabriel Boric como José Antonio Kast. ¿Y por qué lo entronco con el tema de hoy? Porque lo que queríamos conversar era precisamente la relación que tienen los poderes del Estado con la Convención Constitucional, pero particularmente centrarnos en el tema del Poder Ejecutivo, que va a encabezar este nuevo presidente de la República, que será o Gabriel Boric o José Antonio Kast, y que pasará a ser presidente electo a partir de este domingo en la noche, o ya, ¿no es cierto?, formalmente el día lunes. Y quiero partir, Marisol, un poco por algo más bien descriptivo y lo más pedagógico posible, porque dada la Constitución actual, dado el marco constitucional actual vigente, y es una pregunta que también le voy a pedir después a Gabriel si nos puede complementar, ¿cuáles son las funciones formales que tiene el presidente de la República, que se le ha encomendado al presidente de la República en relación con la Convención? ¿Qué tareas tiene formalmente que hacer y de qué manera va a garantizar el proceso desde que él queda como presidente electo hasta que asume el 11 de marzo y probablemente le toque durante el primer año, ¿no es cierto?, convocar un plebiscito de salida, darle, ¿no es cierto?, viabilidad desde el punto de vista de legitimidad institucional al proceso? ¿Cuáles son un poco las tareas centrales del primer mandatario con la Convención? Bueno, ineludible decir aquí o recordar ante nuestros auditores que el presidente de la República es la máxima autoridad del Estado que está encargada del gobierno y de la administración del mismo, que su autoridad se extiende a todo cuanto tenga por objeto la conservación del orden público y la seguridad externa de la República. Y este encabezado es muy importante porque ocurra lo que ocurra, el presidente como encargado del orden público va a tener siempre la labor básica, a mi modo de ver, de velar porque la Convención Constitucional despliegue su trabajo en términos tranquilos, en términos institucionales, sin mayores alteraciones de orden público que puedan entrabar su labor. Lo que quiero decir es que me parece que a partir de las actuales atribuciones del presidente de la República y sobre todo del pronunciamiento inequívoco de la ciudadanía en octubre del año 2020, que elige, ¿verdad?, ir a la redacción de una nueva constitución y elegir convencionales constituyentes para este efecto, es evidente que el presidente va a tener que constituirse en una garantía también de una opción que la mayoría ciudadana claramente ha manifestado. Ahora, yendo a un área chica, si lo hiciéramos en términos futbolísticos, no es menor que el presidente de la República está encargado de proveerle, en cuanto titular del Poder Ejecutivo, los recursos a la Convención, satisfacer las necesidades, así lo estableció la ley 21.200, que la Convención requiera para su funcionamiento. Hoy día los diarios nos sorprenden señalando que hay recursos que la Convención no ha utilizado, Exacto. ¿verdad?, y que quiere devolver. Bueno,
pero eso podría ser al revés el próximo año. Por ejemplo, si se siguieran haciendo despliegues territoriales de toda la convención, todo ese tipo de iniciativas pasan, y aquí me quedo, por una responsabilidad en la cual la piedra de tope es el presidente de la República, y de la misma manera, cualquier nueva iniciativa que supusiera apoyar a la convención con despliegue de gasto público, no debemos olvidar que hasta hoy es iniciativa exclusiva del presidente de la República, ya sea por la vía de una ley o de una reforma constitucional. Perfecto, Marisol. Vamos a estar profundizando, obviamente, en varias de las dimensiones que ya ha trazado. Ha dado un brochazo bastante general Marisol Peña respecto de esto. Estamos conversando sobre la relación que tiene la figura presidencial institucionalmente con la Convención Constitucional. Gabriel, para ir nuevamente, para ir abriendo un poco la conversación, ¿cuáles las funciones formales? ¿Cuál es la relación formal? ¿Y dónde está el marco de esa relación formal entre dos entidades estaduales, estatales, por decirlo de una manera, ¿no es cierto?, institucionales del Estado, como son ciertamente la figura presidencial y la Convención Constitucional? A ver, la relación entre el presidente de la República y la Convención Constitucional se encuentra fijada en el artículo 133 de la Constitución, particularmente en dos aspectos. Uno, que dice relación con la convocatoria a la primera sesión de la Convención Constitucional, que eso fue algo que ya ocurrió y que todos conocimos, ¿no es cierto?, a propósito de lo interesante e intenso que fue la intensa instalación de la Convención Constitucional. Y otra dice relación con que el presidente de la República tiene obligaciones para la Convención de prestar todo el apoyo técnico, administrativo y financiero que sea necesario para la instalación y para el funcionamiento de la Convención. De tal manera que en realidad aquí el presidente de la República se transforma no en un colaborador, sino más bien en obligado, en atención a prestar este apoyo técnico, administrativo y financiero para el funcionamiento de la Convención. Ahora, cabe ser presente, Cristian, que si bien estamos frente a dos autoridades que son de muy distinta naturaleza, entre el caso del presidente de la República y la Convención Constitucional, no es menor señalar que el presidente de la República, más allá de la prestación de estos apoyos, al menos en mi opinión, no debería tener otro papel, sino el que específicamente la Constitución le otorga en el texto de la Convención Constitucional. Además, por supuesto, de firmar el decreto de convocatoria plebiscito una vez que la Convención haya terminado con su labor y esté proponiendo un nuevo texto de Constitución Política. Ya ahí, Gabriel, lo vamos a estar conversando porque es obviamente una de las preguntas que me interesa mucho poder conocer la opinión técnica de ustedes respecto de eso, respecto de cuál va a ser el rol, más allá de lo formal, si no tienen alguna responsabilidad o atribución o no le corresponde tal o cual determinación o tal o cual opinión a la figura presidencial. Quiero seguir, Gabriel, con usted respecto de la hoja de ruta institucional. ¿Cuál es una suerte de carta Gantt? ¿Qué es lo que viene para responsabilidad presidencial, desde el punto de vista de la responsabilidad presidencial, de aquí hasta la fecha de un eventual plebiscito de salida que le corresponde al presidente? ¿Cuáles son los hitos que, sea quien sea, insisto, Gabriel Boric o José Antonio Kast, deberán cumplir porque precisamente está establecido en este marco? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el presidente de la República tiene un papel fundamental que dice relación con la instalación de la Convención, que ya lo observamos, de la prestación del apoyo técnico, como señalé, que lo estamos observando, a veces con dificultades, sabemos que esto no es posible negar, y el otro papel que tiene el presidente de la República es la convocatoria de plebiscito. ¿Qué es lo que pasa, Cristian? Cuando la Convención termine su labor y entregue el texto al presidente de la República para que contiene, ¿no es cierto?, la propuesta de nueva Constitución Política, 3 días tiene el presidente de la República para que, mediante decreto supremo, llame a un plebiscito llamado Plebiscito Nacional Constitucional para que la ciudadanía se pronuncie sobre aprobar o rechazar la propuesta de nueva Constitución Política. Es decir, el presidente de la República activa, ¿no es cierto?, el proceso plebiscitario mediante este decreto supremo, que se tiene que publicar en el Diario Oficial y que determinará, en definitiva, el inicio del proceso plebiscitario que se tiene que celebrar dentro de los 60 días siguientes.
Ok, y en materia, y paso ahí a Marisol, en materia esa es la parte formal final, por decirlo de una manera, pero también usted planteaba el tema de entregar todos los recursos necesarios para el buen funcionamiento de la convención. Y eso, obviamente, como irroga gasto, ¿no es cierto?, implica una decisión presidencial. ¿Cuál es la parte técnica? ¿Cómo se realizan? Es porque el presupuesto está aprobado y un presupuesto determinado para el próximo año. Si la convención quisiera extender sus labores, si la convención necesitara algo de más recursos, algo menos de recursos como este año, pero supongamos que el próximo año quisiera o necesitara recibir algo de mayores recursos. ¿Cuál es la función que tiene el presidente y de qué manera tiene que operar, insisto, en el marco que le fija la actual regulación del proceso convencional? Hay que tener presente, como lo había dicho hace un rato atrás, que en Chile hasta el momento el presidente de la República iniciativa exclusiva Claro. legal en materias que importen gasto público. Y aterrizando esto, yo visualizo al menos dos rubros, por llamarlos de alguna manera, en los cuales esa relación entre el presidente y la Convención Constitucional podría materializarse durante el próximo año. En primer lugar, porque el cronograma de la Convención Constitucional contempla dentro del primer semestre la realización de un plebiscito dirimente. Efectivamente, en el reglamento general de la Convención Constitucional está previsto que si una determinada norma que se va a incorporar en la Constitución no logra la aprobación por los 2/3 de los convencionales, como lo exige actualmente la Constitución, y pasada para una segunda deliberación, tampoco logra una mayoría como para estimarla aprobada, en ese caso se irá a un plebiscito dirimente. Y la convención lo contempló dentro de su cronograma que está publicado en su página web. Bueno, claramente la realización de un plebiscito importa gasto público porque supone confección de Exacto. materiales, eventualmente confección en fin, qué sé yo, de propaganda electoral y tantos otros aspectos que involucra, ¿verdad?, un proceso electoral. Tengo entendido incluso que Andrés Tagle, presidente del Consejo, el CERVEL, había estimado monetariamente, yo no tengo la cifra en este minuto en la mente, cuánto podría costar esto, y eso es mucho dinero. Entonces, ahí podría haber un punto que tocara la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto público. Y lo segundo sería efectivamente si la convención llega al plazo máximo de un año, que se cumple el 4 de julio del año 2022, sin que haya cumplido la tarea de proponer una nueva carta fundamental. La prórroga de ese plazo indudablemente no va a significar simplemente otorgarle 3, 4, 6 meses más para terminar su labor, sino que también va a haber que discutirse cómo se financia ese Esa gasto. extensión. Recordemos que los convencionales constituyentes tienen una dieta con cargo al financiamiento estatal, y también tienen otros gastos, ¿verdad? Asesores, traslados por concepto de flete, arriendo, en fin, u hoteles en los cuales se alojan quienes son de regiones mientras están sesionando en Santiago. Por lo tanto, resumiendo, yo visualizo al menos esos dos rubros en los cuales se puede topar la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto público con la continuación del trabajo de la Convención Constitucional. Estamos hablando con Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central, en Derecho a la Convención, un programa de Pauta que se transmite todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming a través de pauta.cl, y los domingos a las 10 de la mañana por todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago y en regiones, en Antofagasta, Valparaíso, Viña y Temuco. Y uno de los temas probablemente más espinudos, donde hay mayor diferencias de percepción, y obviamente me interesa mucho lo que ven ustedes desde el anclaje de lo jurídico, de lo legal, es si el presidente tiene que ser un garante, que probablemente lo tiene que ser, y ustedes ya lo han expresado, un garante de este proceso, que se aprobó por una mayoría inmensa, muy amplia por parte de la ciudadanía el año pasado, o puede legítimamente tener una visión crítica, garantizar el proceso, pero inclinarse por una opinión ya sea favorable, a favor de aprobar la nueva Carta Fundamental, o eventualmente rechazarla. ¿Le corresponde o es contradictorio
ese rol de garante con una visión de apruebo o rechazo eventualmente el plebiscito de salida. Esa tensión, por llamarlo de una manera, Gabriel, me gustaría conocer su opinión y obviamente después la de la profesora Peña. Sí, un pequeño alcance, porque ahí siempre con Marisol hemos tenido un matiz respecto de la institución de la iniciativa exclusiva. Yo no lo quería decir. Sí, porque específicamente ella señala que este instituto alcanza las reformas constitucionales, sin embargo, al menos yo sostengo que no, y no hay doctrina, o sea, no hay jurisprudencia sentada en el Tribunal Constitucional, puesto que en la vez que se pudo pronunciar sobre el tema, hubo un empate a 5 de votos, y se utilizó el voto dirimente de la entonces señora presidenta del Tribunal Constitucional para determinar de que sí era aplicable el Instituto de la Iniciativa Exclusiva a proyectos de reforma constitucional. Dicho esto, y respondiendo a tu pregunta, Cristian, el presidente, al igual que el resto de los funcionarios de la administración pública, están sujetos al principio de imparcialidad y tienen un deber de abstención de poder expresar opiniones en medio de un proceso electoral, y que yo también creo que es aplicable a un proceso plebiscitario. Y eso dice relación fundamentalmente con otorgar garantía a todos quienes van a participar de ese plebiscito nacional constitucional. ¿Por qué, Cristian? Porque el presidente de la República, hasta el día de hoy, es la máxima autoridad del país en un sistema presidencial como este. Y los partidos políticos, los movimientos sociales, en general, lo que van a hacer es manifestar una determinada opinión, ya sea por el apruebo o por el rechazo de la propuesta de texto de nueva Constitución. Y así como hemos visto que en las últimas elecciones, reiteradamente el señor Contralor General de la República le ha manifestado a las autoridades de no emitir juicios políticos o opiniones respecto de candidaturas, me imagino que esa misma obligación del principio de apoliticidad e imparcialidad que rige a la administración del Estado debe ser aplicable para el presente plebiscito nacional constitucional. De tal modo que más allá de las ganas de uno u otro candidato, que además de ser presidente de Chile, quiera manifestar su opinión, en este caso creo que el deber que tiene el presidente de la República que llegase a ganar la elección del domingo es de garantizar la libertad de expresión de todos aquellos que van a participar, ¿no es cierto?, en el plebiscito nacional constitucional, sea por el apruebo o sea por el rechazo. Perfecto, perfecto. Esa misma disyuntiva, Marisol, desde el punto de vista de la garantía del proceso, por un lado, pero también el tema de la opinión, de poder reflejar una opinión que Gabriel, ¿no es cierto?, planteaba que hay un principio de apoliticidad y, ¿no es cierto?, de neutralidad, por decirlo de una manera, respecto de opiniones, que es lo mismo que ha hecho Contraloría respecto a elecciones ahora. En esas dos dimensiones, la parte de garantizar el flujo, la aplicación de una suerte de carta Gantt, ¿no es cierto?, del proceso, y por otro lado, salga el resultado que salga, la textualidad de la Constitución, que puede gustar o no gustar, si puede o no manifestarse, pronunciarse el presidente respecto de una u otra alternativa. A mí me parece, Cristian, Gabriel, que esta es una de las típicas materias en las cuales uno debe distinguir entre el ser y el deber ser de las cosas. El deber ser es lo que Gabriel Osorio ha señalado y que yo no puedo menos que compartir. El deber ser de quien encabeza la administración del Estado es justamente ser imparcial. Pero ser imparcial no solamente porque es, digámoslo así, el primer funcionario público del país, sino que ser imparcial porque detrás, como lo dije al comienzo del programa, del funcionamiento de la Convención Constitucional hay la expresión de un deseo de la ciudadanía, de una voluntad de cambiar el marco de reglas vigente hasta este momento en Chile, el marco de reglas fundamentales. Por lo tanto, bajo esa perspectiva de análisis, que es la del deber ser, no me cabe ninguna duda que el presidente de la República debe ser garante completo de este proceso. Y yo voy a agregar algo, me parece que no solamente hasta el momento del plebiscito de salida, que es lo que agregó la ley 200, sino que yo diría también en el evento que
se apruebe la propuesta de constitución que efectúe la Convención Constitucional, también tiene que ser garante de impulsar aquellos proyectos de ley que vayan dándole vida, que vayan concretando las disposiciones constitucionales, por ejemplo, en materia de derechos sociales, que simplemente van a tener enunciados genéricos dentro de la Carta Fundamental, pero que inmediatamente, eso es bueno que lo digamos una y otra vez ante los auditores, no van a significar mejoras para la vida cotidiana de los chilenos, sino van acompañadas de políticas públicas, de reformas legales, etcétera. Y otra cosa es el ser, ¿verdad? Porque si hay algo que ha caracterizado esta elección, y evidentemente no es el marco de nuestro programa, pero hay que decirlo aquí, políticamente es una elección donde se confrontan posiciones muy extremas. Por lo tanto, creo que todo chileno, chilena tiene derecho a preguntarse, entre ellos yo hoy día, ¿qué va a pasar con ese presidente de la República que siendo candidato fue tan extremo en su posición? ¿Cómo va a asumir el rol? ¿Cómo va a interpretar las expresiones de voluntad ciudadana? Y ahí de repente, ¿verdad?, entran las pasiones humanas, o como yo digo, la tentación del micrófono, cuando el periodista te pone el micrófono encima, dar a conocer una opinión personal. Pero vuelvo al principio, yo creo que desde el punto de vista del deber ser, el presidente debe tener una actitud neutra, como la ha tenido el ministro de Justicia, por ejemplo, en el tema que tratamos en el último programa sobre el Tribunal Constitucional. Exacto. Dijo, como gobierno corresponde que nosotros respetemos lo que está decidiendo la Convención, pero como profesor a lo mejor de Derecho Constitucional puedo expresar mi opinión. Me parece que por ahí va un poco el matiz en la línea de distinción que se pudiera hacer Pero en ahí este tema. quizás, perdón Marisol, y por cierto no me atrevería yo a contradecir a estas dos fuentes, pero quizás en el caso del presidente de la República, el hecho de ser abogado además, es medio indivisible el tema de que él pueda opinar como abogado, y esto lo digo a título de abogado, no a título de presidente de la República. Quizás esa es una posibilidad, es solamente un cuerpo, ¿no es cierto? El presidente de la República es tan alta la dignidad que quita obviamente la posibilidad de tener una distinción, como sí lo podría tener a lo mejor un ministro o incluso eventualmente un profesor académico o alguien, ¿no es cierto?, de otra dimensión. Para que quede claro entonces, Marisol, usted es partidaria de que obviamente se garantice, pero que además no muestre opinión ni a favor ni en contra del resultado finalmente que lleva el plebiscito, ¿no? Sí, yo quisiera ser clara en mi posición. Yo creo que debe garantizar el proceso, pero no solamente reservándose su opinión personal, sino que además contribuyendo a que el proceso llegue a A buen término término. y que luego pueda tener concreción, como dije, en las políticas públicas y en la Y legislación derivada. en eso quiero pasar a Gabriel, porque es una dimensión muy interesante la que abrió Marisol, respecto de que, ok, la Constitución se redacta, se establece, pero el espíritu de eso tiene que pasar a ley, tiene que pasar a normas constitucionales que hagan o que generen el cambio para que la Constitución comience a operar. Y eso va a ser una tarea del gobierno en muchas dimensiones de iniciativas legales que modifiquen. ¿Cómo tiene que operar eso, Gabriel? Pasar, insisto, de la letra de la nueva Constitución a la modificación en el Congreso para llevar a ser carne esas ideas que fueron aprobadas, ¿no es cierto?, se entiende eso, por la ciudadanía en la eventualidad de la vigencia de una nueva Constitución. Bueno, Cristian, es una pregunta muy interesante porque dice relación con algunas incógnitas que tenemos al día de hoy, que es, por ejemplo, el Instituto de la Iniciativa Exclusiva del Presidente de la República. Claro, No claro. sabemos si se va a mantener como es ahora o tal vez se va a morigerar. Entonces adquiere un protagonismo especial también el Congreso. Y también, si es que vamos a mantener, por ejemplo, otra pregunta, el mismo proceso de formación de la ley que conocemos hoy, que son Exacto. dos vueltas, ¿no es cierto? Que lo hemos Cámara de conversado Diputados, o sea, en otros programas. Cámara de Origen, Cámara Revisora, tercer trámite, comisión mixta, salida, ¿no es cierto? Puede que eso también cambie. Es decir, Cristian, va a depender del presidente de la República, como dice Marisol, evidentemente, al menos en nuestra cultura político-jurídica, y al parecer eso va a cambiar, pero dentro del marco de la cultura presidencial en Chile, el presidente de la República es un protagonista, el que lleva el impulso, ¿no es cierto?, de la discusión pública, pero al mismo tiempo vamos a tener un Congreso, creo yo, más protagonista, sea no solamente por el carácter del Congreso que se eligió, que está prácticamente dividido en mitades,
sino fundamentalmente por las funciones que va a tener el próximo Congreso Nacional, que seguramente van a ser bastante más que las funciones o de las atribuciones más bien que tiene el día de hoy. Entonces, más bien es una tarea compartida y como alguna vez, creo que le decía a un amigo yo, la constitución política es el inicio, o sea, es la base del inicio de una conversación. Y esa conversación, una vez aprobada un nuevo texto constitucional, se traduce en nuevas leyes. Claro. Y eso es un proceso que incluso desde el punto de vista del tiempo puede ser determinado por la convención mediante disposiciones transitorias, dándole obligaciones de plazo, por ejemplo, al legislador para que pueda despachar proyectos de ley que para la convención sean de interés. Gabriel, ¿y los senadores y diputados también tienen que operar con ese principio de presidencia o precisamente por ser entes políticos por definición es que no lo tienen que hacer y tienen que mostrar su opinión tanto a favor o en contra del plebiscito de salida? Más allá de no participar en la garantía del proceso, porque eso le corresponde al Ejecutivo, ¿tienen que ser prescindentes respecto a sus opiniones o precisamente no porque son actores políticos de tomo y lomo en la discusión de este tipo de temas tan relevantes como es la aprobación o rechazo de una nueva Constitución? Mire, evidentemente no se le aplica al principio, pero es de imparcialidad. Pero yo creo que van a ser muy protagonistas de la discusión. Claro, es al revés. Porque creo yo que una de las más grandes modificaciones que pudiese venir en la próxima Constitución va a ser tanto de la composición como de las atribuciones del próximo Congreso Nacional. Entonces yo creo que tal vez algunos, sobre todo en el Senado, van a tener mucha voz y mucho protagonismo respecto al texto que va a evacuar la Convención Constitucional. Marisol, y quiero ir cerrando un poco el programa de hoy con el rol que a lo mejor tenga el Congreso. ¿Tiene algún rol institucional el Congreso en términos del marco de tiempo de ir con el proceso? O sea, es un actor, el Ejecutivo lo es ciertamente, y la relación nos quedó clarísima en la explicación de ustedes, la relación con el Poder convencional. Pero, en el caso del Congreso, ¿hay alguna relación o va a ser esta relación mucho más de vinculación, de opinión, de análisis respecto de el cambio de un montón de dimensiones políticas que nos van a afectar en la nueva Constitución? No, claramente, Cristian, hemos visto ya que el Congreso tiene y va a seguir teniendo un protagonismo en ciertas materias de funcionamiento de la Convención Constitucional. Una que no se ha mencionado aquí es la regulación de las renuncias de los convencionales constituyentes, que hace que la situación de Rodrigo Rojas Vade hasta el día de hoy esté en veremos, esté en el aire. Por lo tanto, el Congreso efectivamente tiene que materializar, tiene que precisar, tiene que ampliar, tiene que dictar leyes interpretativas, por último, de lo que está consignado en la Constitución para que esto pueda operar, y eso también es aplicable a los plebiscitos dirimentes a los cuales yo me refería, y eventualmente a la prórroga del trabajo de la Convención Constitucional. Y aquí solo permítame agregar una frase, y este último tema de la prórroga no es menor, porque lo dejaremos para otro programa, pero el proceso de participación popular ha generado muchas expectativas en el país, y estos sorteos que se han desarrollado en las comisiones, que significa que algunos han quedado y otros no, hace que exista cierta inquietud ciudadana. ¿Y en qué momento vamos a poder ir, vamos a poder decir algo? Entonces, eso también va a tener que ser ponderado a la hora que se diga hasta aquí llegamos y cerramos el trabajo de la convención. Exactamente. Bueno, va a ser una discusión que es muy probable que se vaya definiendo, delineando en los próximos meses. Va a haber el ritmo de avance que obviamente tenga, sobre todo los primeros 3-4 meses del año, para ver si efectivamente al periodo establecido se pide la prórroga que está establecida o eventualmente, insisto, una prórroga adicional, como ha sido esbozado, entiendo que hasta ahora por un solo convencional, la posibilidad de que pueda extenderse por más allá de 12 meses, que es el máximo establecido. La abogada Marisol Peña, profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, y el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y la Universidad Central. Los invitados de todas las semanas para conversar en Derecho a la Convención. Este programa de Pauta que se transmite todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta en pauta.cl y en la radio, en Radio Pauta en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Antofagasta y Temuco, todos los días domingo a las 10 de la mañana y que analiza desde la perspectiva legal y jurídica, y eso se agradece muchísimo, no solo la política, los alcances que va teniendo la Convención Constitucional.
En este día conversamos largamente sobre la relación entre los poderes del Estado, particularmente el Ejecutivo y la Convención Constitucional. Marisol, Gabriel, como siempre, encantado de haberlos tenido este día y nos encontramos la próxima semana. Que tengan todos muy buenos días. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.